Bienvenidos todos a este nuevo video tutorial en el cual explicaremos el uso del comando rectángulo. Para dibujar un rectángulo podemos utilizar el comando rectang o también podemos digitar el alias rect. Ambos los podemos digitar dentro de la ventana de comandos y ambos también funcionan tanto para el idioma inglés o español. Un rectángulo en AutoCAD es una polilínea rectangular que se crea a partir de diferentes comandos que se le especifican. Algunos parámetros como por ejemplo la longitud, el ancho o el espesor, un ángulo de rotación y además también podemos especificar diferentes tipos de esquinas como el empalme, un chaflán o un cuadrado. El comando rectángulo se encuentra dentro del panel dibujo. Lo podemos encontrar en este botón. Si es que no apareciera, podemos hacer un clic en la flecha y seleccionar en este caso la opción rectángulo. Nuestra primera solicitud es precise primer punto de esquina. O también podemos elegir cualquiera de estas opciones que vamos a ver luego. Entonces vamos a hacer un clic en un punto cualquiera y luego me van a aparecer tres parámetros: áreas, cotas y rotación. Comenzamos, por ejemplo, con cotas. Cuando elegimos la opción cotas, nos va a permitir ingresar los valores de las dimensiones del rectángulo. Vamos a elegir cotas y me está pidiendo la longitud. AutoCAD por defecto pide los valores con respecto al eje X, luego al eje Y al eje Z. En este caso, como me están pidiendo la longitud corresponde al eje X. Entonces le voy a dar, por ejemplo, unos 60. Presionamos Enter y la anchura vamos a darle unos 25. La anchura, como es el segundo valor, corresponde al eje Y. Presionamos Enter y luego vamos a hacer un clic. Miren, podemos establecer hasta 4 posiciones y hacemos un clic y de esa manera se ha dibujado un rectángulo. Para conocer las dimensiones del rectángulo, vamos a hacer un clic para seleccionarlo. Nos ubicamos en este clic y nos aparecen justamente 60 por 25. Muy bien, entonces ahí hemos dibujado un rectángulo con dimensiones especificadas. Volvemos a ejecutar el comando rectángulo. Voy a hacer un clic en un punto cualquiera y el siguiente parámetro que vamos a ver es área. Muy bien. El área te va a permitir dibujar un rectángulo con un área especificada. Por ejemplo, en este caso vamos a especificar un área de 650. Presionamos Enter. Ahora, tenemos que ingresar cualquiera de estos valores, o la longitud o el ancho. Si elegimos longitud, ingresamos la longitud y AutoCAD va a calcular la anchura, o si elegimos la anchura, AutoCAD va a calcular la longitud. Recuerde que en este caso la longitud corresponde al eje X y la anchura corresponde al eje Y. Vamos a seleccionar, por ejemplo, longitud y le vamos a especificar una longitud, por ejemplo, de 35 y Enter. Y ya hemos dibujado un rectángulo. Vamos a hacer un clic, nos ubicamos en esta esquina, en este grid, y ya nos está apareciendo, por ejemplo, 35. Ahora, ¿cómo sabemos el área? Vamos a hacer clic derecho sobre el rectángulo y elegimos propiedades. Y en propiedades nos está apareciendo justamente el área, que es 650 que habíamos especificado. Recuerde que esta longitud que nos muestra en la ventana de comandos se refiere al perímetro. Muy bien, entonces AutoCAD ya calculó justamente esta anchura, 18.5714. Volvemos a ejecutar el comando rectángulo, hacemos un clic en un punto cualquiera y luego elegimos la opción rotación. Muy bien, esta opción te permite dibujar rectángulos con una rotación especificada. Por ejemplo, vamos a indicarle 30. Recuerde que siempre el ángulo AutoCAD lo toma de forma antihoraria, iniciando en el eje X positivo. Digitamos 30, presionamos Enter y miren, podemos especificar el área, podemos especificar cotas también para darle las dimensiones, ya porque ya se especificó que la rotación va a ser de 30. Y a partir de ahora
se va a dibujar rectángulos con una inclinación de 30 grados. Podemos hacer un clic para terminar y listo. Si volvemos a ejecutar el comando rectángulo, ese parámetro ya quedó activo. ¿No? Elegimos rectángulo, vamos a hacer un clic, podemos elegir cotas, por ejemplo, digitamos 50 y digitamos 30, enter, y vamos a hacer un clic y miren, el AutoCAD está dibujando un rectángulo con las dimensiones especificadas y también con una rotación de 30 grados. Ahora, si queremos dibujar ya rectángulos horizontales sin el ángulo especificado, tenemos que volver a ejecutar el comando rectángulo, hacer un clic en un punto cualquiera, seleccionar rotación y luego digitamos 0 y enter. Y ahora sí AutoCAD va a dibujar rectángulos con una inclinación de 0 grados. Vamos a elegir ahora rectángulo. Ya hemos visto los parámetros que preceden luego de hacer un clic. En este caso ya no voy a hacer un clic, sino vamos a utilizar estos parámetros de acá. Lo que es chaflán y lo que es empalme te permite establecer las diferentes esquinas. Si elegimos chaflán, vamos a hacer un clic. Me está pidiendo que especifique la primera distancia. Le voy a dar 10, enter, y la segunda distancia también le voy a dar 10. Vamos a hacer un clic y miren, vamos a mover y date cuenta que AutoCAD está dibujando rectángulos con un chaflán de 10 por 10. Ya, definitivamente cuando las dimensiones del rectángulo son pequeñas, entonces no dibuja el chaflán. Cuando las dimensiones del rectángulo sean mayores al doble del chaflán, entonces sí se dibuja el respectivo chaflán. Vamos a hacer un clic y vea que la distancia entre este punto y este punto debe ser de 10. Ya no es esta esquina de acá, sino la distancia entre este punto y este punto de aquí. Es de 10. Si quieres observarlo, podemos elegir la herramienta línea, vamos a hacer un clic, vamos a proyectar este punto y hacemos un clic y un clic por acá. Date cuenta que esta línea mide 10 y esta línea de acá también mide 10. Ese es el chaflán. Al igual que rotación, este parámetro ya quedó establecido. Eso significa, si comenzamos a dibujar un rectángulo, vamos a dibujar siempre un rectángulo a partir de ahora con ese chaflán respectivo. Bueno, vamos a seleccionar nuevamente rectángulo y ahora vamos a elegir la opción empalme. El empalme nos pide un radio. Entonces digitamos, por ejemplo, 5, enter, hacemos un clic y se va a dibujar un rectángulo con un empalme de radio 5. Recuerde que cuando el rectángulo tiene dimensiones pequeñas, lo va a dibujar con esquinas normales. Muy bien, ahí tenemos, hacemos un clic para dibujar el rectángulo respectivo. Muy bien, para dibujar rectángulos ya con esquinas, por llamarlo así, cuadradas, elegimos empalme y en radio digitamos 0 y enter. Ahora sí, el rectángulo se dibuja normalmente. Volvemos a ejecutar el comando rectángulo. Vamos a elegir ahora esta opción denominada elevación. La elevación te permite establecer la coordenada en el eje Z. Por ejemplo, si le damos 35 y presionamos Enter y dibujamos, en realidad no estamos notando para nada. No, lo que pasa que los primeros rectángulos se han dibujado en la coordenada del eje Z, 0, y estos rectángulos que hemos dibujado después se están dibujando a una altura de 35. Para poder observar eso, podemos hacer lo siguiente. Presionamos la tecla Shift o Mayús, la mantenemos presionada. Ahora presionamos la rueda del mouse, también la mantenemos presionada y movemos el mouse. Y dése cuenta que estos dos últimos rectángulos se encuentran con una elevación de 35. Ahí está. Note que los primeros rectángulos, su elevación está en 0. Eso corresponde al eje Z. Para regresar a su estado original, aquí en vistas, en este control de vistas, vamos a seleccionar superior. Muy bien.
Volvemos a elegir rectángulo, elegimos elevación y vamos a establecerlo en 0 y Enter. Ahora, esta opción de altura de objetos, le voy a dar, por ejemplo, unos 15 y presionamos Enter y vamos a dibujar rectángulos. Igualmente no se muestra nada. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dibujando un rectángulo, pero con una altura de 15, pero eso se muestra en el eje Z. Igualmente, para verificarlo, presionamos la tecla Shift o Mayús, la mantenemos presionada, presionamos la rueda del mouse y la mantenemos presionada y giramos. Y dése cuenta que se está dibujando un rectángulo con esta altura de 15. Ahora, se está dibujando solamente el contorno. Para que usted pueda apreciar, vamos a cambiar el estilo visual y elegimos, por ejemplo, sombreado. Y ahí está. Se está dibujando solamente esta altura. Ya podemos dibujar rectángulos, miren, y se está dibujando con la altura indicada. Bueno, regresamos nuevamente al estilo visual en estructura alámbrica 2D y en control de vista seleccionamos superior. Elegimos rectángulo y en altura de objetos vamos a seleccionar nuevamente 0 y Enter. Y finalmente tenemos la opción de grosor. Elegimos grosor y el grosor viene a ser, al igual que la polilínea, el grosor de esta línea. Por ejemplo, le vamos a asignar un grosor de 6 y Enter. Ahora cuando dibujemos un rectángulo, va a aparecer con ese grosor de 6. Recuerde que estos parámetros quedan activos. Si queremos regresarlos a sus valores anteriores, tenemos que volver a ejecutar el comando rectángulo, elegimos grosor y luego digitamos 0 y Enter. Y dibujamos el rectángulo normalmente. Entonces ya hemos visto las diferentes opciones o parámetros o listas de solicitudes que nos muestra el comando rectángulo. Recordar que para ejecutar un comando podemos hacer un clic sobre este botón, en este caso el rectángulo, o digitar el nombre del comando, que en este caso es rectang, ahí lo tenemos, y igualmente se ejecuta. O también digitar el alias, por ejemplo, rect, que es el alias del comando rectángulo, Enter, y de esa manera podemos dibujar nuestros rectángulos. Ahora podemos hacer una combinación de todos ellos. Por ejemplo, necesito dibujar rectángulos con algunas dimensiones y un empalme, por ejemplo, de 10 y además inclinados 45 grados. Por ejemplo, elegimos rectángulo. Muy bien. Elegimos empalme, vamos a especificar el empalme. Le vamos a dar 10 de empalme. Luego vamos a hacer un clic. Elegimos rotación, 45, Enter. Y finalmente vamos a elegir cotas para especificar las dimensiones. Digitamos 100 y 80. Y date cuenta, hacemos un clic y ya se ha dibujado el rectángulo con esas especificaciones. Reiterarles nuevamente que este empalme y esta rotación ya quedaron activas. Significa que si yo dibujo un rectángulo cualquiera, van a aparecer con esos valores. Elegimos rectángulo, seleccionamos empalme, voy a regresarlo a 0, Enter. Hacemos un clic, vamos a elegir rotación, digitamos 0 nuevamente y ya hemos regresado a sus valores anteriores. Finalmente, para terminar ya el comando rectángulo, hay una opción que nos permite dibujar un rectángulo con dimensiones especificadas. Elegimos rectángulo, hacemos un clic en un punto determinado y luego digitamos las dimensiones utilizando coordenadas. Por ejemplo, voy a digitar 50,20 y presionamos Enter. Seleccionamos el rectángulo y verificamos que aparece en 50,20. Tenga cuidado que esto funciona solamente
cuando está activa esta opción de entrada dinámica. Por ejemplo, si desactivamos esta entrada dinámica haciendo un clic en este botón, hacemos lo mismo, elegimos rectángulo, hacemos un clic en un punto y digitamos 50,20 y Enter. Ese rectángulo no va a aparecer con las dimensiones que le habíamos indicado. Miren, no aparecen. Bueno, no están apareciendo tampoco las dimensiones. ¿Por qué? Porque entrada dinámica está desactivada. Vamos a activarla nuevamente y miren, ahí aparecen las dimensiones. Muy bien. El último punto, por si acaso, es este de aquí, ¿ve? Es ese 50,20, es ese último punto dibujado, pero con respecto a este sistema absoluto, al 00. De preferencia hay que tener activa esta opción entrada dinámica para que funcione las dimensiones que les había indicado. Elegimos rectángulo, hacemos un clic y voy a digitar las dimensiones 80,45. Enter. Seleccionamos el rectángulo y ahí tenemos 80,45. Y de esta manera hemos visto las diferentes opciones que nos presenta el comando rectángulo. Para más videos tutoriales, comparte y suscríbete al canal. Y como siempre, nos vemos pronto en el siguiente video tutorial.